filosofía de la educación, pero primero debemos de tener en cuenta qué es la filosofía y qué es la educación. Empezaremos por definir qué es la filosofía. La filosofía es una ciencia que se ocupa de la esencia, las causas y los efectos de las cosas naturales. Esto implica el análisis racional del sentido existencial del hombre, tanto en el plano individual como en el plano colectivo. Por otro lado, la definición de educación es que es una disciplina relativa a una modernidad que estudia las teorías sobre las perspectivas relacionadas con el deseo y ofrecer explicaciones de algo o de alguien que tenemos curiosidad. Hay que recalcar que la educación es educar con conocimientos nuevos y conocimientos que ya se adquirieron. Otro punto que veremos sobre la filosofía de la educación es ¿cuál es el objetivo de la filosofía de la educación? La filosofía de la educación permite la formación de ciudadanos con capacidades críticas, creativas y con actitudes éticas, las cuales posibilitan al docente la adquisición de conocimientos con el fin de poder transmitir a los estudiantes conocimientos, los cuales ellos van a tener capacidades para facilitar la comprensión y el análisis, lo que encamina al desarrollo de un pensamiento crítico o un pensamiento autónomo. La filosofía de la educación se centra en el análisis de un pensamiento que va más allá de solo palabras. Otro punto que veremos sobre la filosofía de la educación son las áreas de la filosofía de la educación. ¿Qué son las áreas de la filosofía de la educación? Esta pregunta la responderemos diciendo que se denominan áreas de la filosofía de la educación a las diversas disciplinas que son estudiadas bajo el nombre de ciencias de la educación, como podemos tener la pedagogía, la sociología, la psicología, la antropología y la ética. Estas son disciplinas que son estudiadas bajo el nombre de ciencias de la educación. Para terminar, daremos a conocer sobre las funciones de la filosofía de la educación. Existen 4 funciones de la filosofía de la educación, como son la función reflexiva, la función analítica, la función crítica y la función normativa. La función reflexiva. ¿Qué podemos decir sobre la función reflexiva? La función reflexiva consiste en interpretar las relaciones que se establecen entre la educación, la sociedad y la vida humana, para luego comprender el significado y el sentido de la educación por la vida y el desarrollo de los seres humanos. La función analítica. La función analítica busca establecer conceptos y términos referentes al proceso educativo y califica el proceso fundamental de cómo educar. La función crítica. La función crítica cuestiona los fundamentos de las prácticas, saberes y teorías educativas como sus principios, fines y valores. La función normativa. ¿Qué es la función normativa y en qué consiste? La función normativa consiste en establecer una normativa de carácter teológico, ética y axiológica de manera universal para cumplir todos los procesos educativos. Entonces, la filosofía de la educación guía en el proceso de la educación mediante la sugerencia de objetivos adecuados a partir de la diversidad de la vida y la selección de los medios de consecuencia. Un dato adicional de la filosofía de la educación es que es de manera reflexiva sobre los saberes de la educación. Analiza problemas y teorías pedagógicas de las cuales afectúa la crítica. Se centra en la naturaleza y el aprendizaje con el propósito de la educación promoviendo los valores. Entonces, ¿qué es la filosofía de la educación? Es una disciplina que estudia el fenómeno educativo y las teorías sobre el mismo desde una perspectiva racional, con el deseo de ofrecer una explicación ultimativa sobre la educación humana. Gracias por ponerme atención. Dicho todo esto, podemos llegar a una conclusión de qué es la filosofía de la educación. ¿Qué opinas tú sobre la filosofía de la educación? Mi conclusión sobre la filosofía de la educación es que es una guía, una dirección, una fuerza libertadora que ayuda a los jóvenes y a la sociedad en general para hacer frente a los retos de la época moderna.
con diferentes puntos de vista que se sitúan a ayudar y a proporcionar a la educación de acuerdo a las necesidades de la educación y también a las necesidades de la sociedad. Todo esto evita totalmente los prejuicios. ¿Crees tú que la filosofía de la educación tiene que evitar los prejuicios, fomentar valores y construir nuevas estrategias dinámicas que ayuden a la comprensión y a la educación de manera crítica, dinámica? Dime qué crees sobre la filosofía de la educación.